Beto Valdés con su columna política para el Ojo de la Tormenta. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Pensé que te quedabas ya en Montevideo. Y la ¿Cómo verdad me hubiera quedado en tu lugar? La verdad que estaba lindo, estaba muy lindo Montevideo. Abrí el programa hoy contando el operativo de seguridad frente al partido de su selección, la uruguaya, y lo comparé con el operativo de seguridad de nuestra selección, la Argentina. Y la verdad que parece mentira que desde el Uruguay, que tienen mucho menos gente que nosotros, nos den lección de cómo tratar al público, ¿no? Increíble, ¿eh? Realmente increíble. Sí, sí. Bueno, Beto, contame un poco de la política. ¿Qué tema tenés para hoy? Y sin duda, el caso Maldonado, metiéndose de lleno en la Sí. campaña electoral, en primera instancia no afectando, por lo menos así lo plantean desde el oficialismo, es decir, no moviendo el amperímetro. Es más, esta semana hemos percibido claramente, desde el día lunes, martes, un cambio abrupto de estrategia de parte de la administración del presidente Macri, fundamentalmente yo diría por dos cuestiones, que no están tan ligadas como se hizo trascender a los focus group o a que se midió, porque en primera instancia el macrismo no suele hacer mediciones muy sobre la coyuntura, es decir, sí hacen un monitoreo permanente, sobre todo en estos casos con intención de voto, pero no cuando irrumpe así tan fuerte un tema y cuando está en la cresta de la ola. Ellos consideran que es mejor esperar. Entonces, ¿por qué fue el cambio de estrategia? En primera instancia, por lo que fue el viernes realmente violento en la Plaza de Mayo, en el sur, la irrupción de violencia política, el nivel de acción psicológica que se percibió durante el fin de semana pasado en las redes sociales, y por otro lado el ADN que el día lunes terminó con la hipótesis que se manejaba del Ministerio de Seguridad respecto a algún tipo de responsabilidad del famoso puestero en haber atacado supuestamente a Maldonado. Al caerse esa hipótesis, no solo el oficialismo volvía a foja cero, sino que de alguna manera devaluaba la postura de la ministra Patricia Bullrich dentro del gabinete, porque no todos coincidían con la mirada y con la estrategia, más allá de la defensa de Gendarmería, ¿no? Que esa es una cuestión que fue, no es que Bullrich se cortó sola desde el día cero, sino que hubo un aval concreto del gobierno, porque claro, no hay elementos probatorios en el expediente que puedan incriminar a esta fuerza de seguridad, con lo cual parecía un poco forzado o casi de estigmatizar a los gendarmes, cosa que claramente está haciendo gran parte de la oposición, fundamentalmente el kirchnerismo y la izquierda. Entonces, en definitiva, lo que se empieza a percibir, y sobre todo después de esa reunión que mantuvo el presidente Macri con Patricia Bullrich, su colega de Justicia Germán Garabano, el secretario de Derechos Humanos Abrug, es algo así como una especie de derrota interna de cómo encarar la situación, porque Garabano era realmente crítico del manejo de Bullrich, que se había puesto muy distante, vuelvo a insistir, independientemente del respaldo de la Gendarmería, como demasiado neutral respecto al tema, y hemos visto que a partir de eso no solo viajó Abrug al sur, más allá de que los resultados son poco y nada, porque la justicia, tanto el juez como la fiscal están absolutamente perdidos,
no hay colaboración de parte de la familia, hay un clima muy hostil y una grieta muy fuerte en estas localidades de pocos habitantes donde se conocen todos, pero por un lado están Ahora el juez los Otranto que tampoco, sostienen Beto, que, el juez Otranto tampoco está dejando hoy entrar a hacer los rastrillajes en el santuario mapuche. exactamente, digamos, hay una situación realmente muy difícil de administrar y donde en definitiva para el gobierno la situación es incómoda, a ningún oficialismo le gusta pasar por o convivir con un desaparecido y encima a más de un mes de elecciones generales realmente estratégicas e importantes. Además, recordemos, bueno, toda la especulación que se está haciendo muy berreta, ¿no?, de parte de la oposición más dura en esto de querer instalar que prácticamente Maldonado fue chupado por la gendarmería y casi a pedido de Macri, ¿no? Un verdadero disparate. Entonces, en este contexto, evidentemente, ya empieza a transformarse en una crisis política, el gobierno viró, pero más en cuestiones formales, ¿no?, que de fondo, porque como bien destacabas, la actitud del juez, la situación tensa en el sur, hacen prácticamente pero muy complicado un avance, habiendo pasado ya más de un mes, respecto a buscar alguna prueba contundente y real, ¿no? Ya lo dice no solo el sentido común, sino las series policiales, ¿no? Cuando pasa X cantidad de tiempo, lamentablemente, aunque no sea agradable, es muy difícil ser optimista, es decir, incluso respecto a que esto tenga un desenlace feliz o el que todos pensamos, y a su vez, bueno, la preocupación que reina en el oficialismo por esta cuestión y evidentemente porque el desenlace sea cruento, con lo cual ahí está un poco la situación. Del lado del kirchnerismo evidentemente se lo ha tomado como una bandera de campaña. Sí. Hay quienes sostienen que va a ser muy difícil sostener este tema hasta el 22 de octubre, pero bueno, se ha metido de lleno en la campaña electoral. Lo interesante, de acuerdo a los números que manejan en la Casa Rosada, que se puede decir que hasta ahora han sido realmente precisos y muy confiables, es decir, no para utilizarlos como operación política, sino más bien, si nos guiamos por lo que ocurrió en las PASO del 13 de agosto, e incluso en el proceso electoral del 2015, te diría que casi como cábala, Jaime Durán Barba suele ir a menos, es decir, cuando a él le gusta ir más de punto que de banca. Lo concreto es que lo que están percibiendo es, sí, que hay más de un 70% de la sociedad que está siguiendo con atención el tema, pero no se percibe un efecto electoral en primera instancia, es decir, que un segmento importante de la sociedad haya comprado la historia de que el gobierno ocultó o es responsable directo de la desaparición de Maldonado. Es decir, no movió el amperímetro. Quienes pensaban votar al oficialismo están más o menos en eso, y quienes van a votar a la oposición lo mismo. Es más, la encuesta me parece más interesante, que se cerró el día lunes por la mañana, es decir, que se midió durante el fin de semana, ya con efecto Maldonado, destrozos en Plaza de Mayo y detenciones incluido, da a Esteban Bullrich ya liderando las preferencias electorales con un 38,7%, a 3 puntos y monedas, 3,6, aparece Cristina Fernández de Kirchner ya relegada a un segundo lugar con un 35,2%, Massa con una caída realmente estrepitosa, 9,7%,
2%, y Randazzo 3 puntos, casi a la mitad, ¿no? Me parece que tanto el exintendente de Tigre como quien fuera ministro de Interior de Cristina están siendo los perjudicados de este escenario que tiende a una mayor polarización hacia octubre, pero recordemos que esta encuesta tiene un 10% de indecisos, con lo cual es muy difícil proyectarlos. Y en líneas generales la tendencia de proyectar esos indecisos podría terminar siendo más favorable a Cambiemos que a Cristina, Claro. con lo cual, como veníamos diciendo, hay una apuesta muy fuerte de la Casa Rosada a mirar octubre como la consolidación política que necesita el oficialismo, la figura del presidente Macri, que también le está yendo bien en el resto de los distritos, especular mucho también con traccionar a los nuevos votantes, aquellos que no participaron en las PASO del 13 de agosto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque ahí hay un dato central que no se está teniendo en cuenta, que en los lugares donde Cristina realmente ganó muy bien, con contundencia, como en La Matanza, en José Cepaz, en Florencio Varela, en Esteban Echeverría, ahí el nivel de participación fue muy alto, promedió un 79-80%. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil que participe más gente, con lo cual quizás no pueda ampliar la diferencia, que es el objetivo que tiene la expresidenta. Y en los lugares donde a Cambiemos le fue bien y ganó bastante cómodo, tipo Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata o distritos del interior, la participación fue mucho más baja, en algunos casos fue 71, claro, 74%, es decir, ellos apuestan a que si sube ahí el nivel de participación pueden ampliar la diferencia. Y vos fíjate qué interesante, Gustavo, que esto mismo también se percibe dentro de los distritos donde ganó Cristina en la tercera sección electoral. Por ejemplo, en Almirante Brown, donde gobierna Mariano Cascallares, evidentemente en Claypole hubo 80% de participación, pero en Adrogué 72-73, y ahí ganó Cambiemos. O por ejemplo en La Matanza, en Virrey del Pino, o en San Justo, la participación fue realmente alta, y en Ramos Mejía anduvo por el 73% aproximadamente, con lo cual, digamos, de conformarse este comportamiento que también se percibió claramente en octubre, es decir, que puede llegar a participar un poquito más de gente, todos aquellos que vayan a participar, claro, tienden en líneas generales, mayoritariamente, a favorecer a los candidatos del presidente Macri. La verdad que es un tema interesante para seguirlo, ¿no? Atentamente. Te hago una consulta. Tal vez Sergio Massa equivocó la estrategia. Él, en vez de haber disputado los votos de Cambiemos, debería haber peleado un poco más por los votos de Cristina. ¿Qué pensás? ¿Qué ves ahí? Porque la verdad que si Cristina termina ganando la Massa, Massa que se queda sin el pan y sin la torta, ¿no? Es un dato interesante este que vos planteás, porque hay un debate dando vueltas, no solo en el entorno de Massa, en muchos sectores del peronismo, incluso aquellos intendentes que todavía van con Cristina, pero saben esto que estamos contando, lo tienen claro, en todo caso quieren salvar sus municipios. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Que el gran error, por razones de personalismo, lo cometieron los dos, y aquí me refiero tanto a Sergio Massa como a Florencio Randazzo. Massa por ir a buscar un acuerdo que fue, digamos, perdidoso para ambos, tanto para el exintendente de Tigre como para Margarita Stolbizer. Ahí se restaron, no se sumaron los votos, y el ego de no llegar a un acuerdo con Randazzo, porque en definitiva, si ellos buscaban un acuerdo, participar en una PASO, y de hecho el que perdía podía, digamos, o no, o llegar a un acuerdo que uno fuera candidato a senador y el otro candidato a diputado, con anticipación, probablemente hubieran forzado que Cristina decidiera no participar. ¿Por qué? Porque iba a ser algo mucho más competitivo, claro, y por algo la
la expresidenta, a costa incluso de perder votos, no le dio la primaria a Randazzo. Vos fíjate que los resultados demuestran que si le hubiera dado la primaria, le hubiera ganado la provincia de Buenos Aires y hoy estaría frente a otro escenario. No se animó, mucho menos lo hubiera hecho frente a una confluencia entre Massa y Randazzo, donde seguramente muchos de los intendentes que hoy acompañan o que están dentro de Unidad Ciudadana hubieran optado o se hubieran mantenido el Grupo Esmeralda, hubieran entrado también Insaurralde, pero muchas veces los egos son más fuertes y también convengamos que Cristina, quizás en su momento de ostracismo, ¿no?, de comenzar lentamente a tener menos influencia, pero con 3 millones de votos, todavía sigue generando respeto y temor a muchos hombres del peronismo. Beto, te agradezco como siempre, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Chau, hasta luego. Beto Valdés en el ojo de la tormenta.